Está con nosotros Carlos Roca Cáceres. Él ha sido secretario general colegiado del APRA, ha sido embajador del Perú en Italia y sobre todo ha sido uno de los discípulos que más quiso Víctor Raúl Haya de la Torre. Carlos estuvo con Víctor Raúl en las buenas, en las malas, en los momentos de dolor, de alegría, y lo acompañó también en sus últimos momentos de vida. Y como ayer fue el onomástico de Víctor Raúl, lo hemos invitado a Carlos para conversar un poco sobre él, qué significó para el Perú, qué mensaje trajo, qué se mantiene vigente de su pensamiento y por qué los peruanos tenemos que recordar a Víctor Raúl Haya de la Torre. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Pepe, por esta oportunidad de poder hablar sobre Haya de la Torre, que es cierto, pero también tú fuiste uno de los sí. discípulos más queridos. O sea que estamos entre acá los más queridos. No te sientas me estoy sintiendo marginado. No te sientas marginado. No, la verdad es que... Porque, déjame decir, la palabra compañero viene de compartir el pan, así que todos somos compañeros. Fantástico. Cum panis, el origen latino. No, de verdad, el jefe tenía una deferencia muy particular por ti, admiraba tus extraordinarias condiciones de polemista. Y yo no me puedo olvidar que en la San Martín y luego en otras universidades tú brillabas con luz propia, ¿no? Por eso me complace inmensamente poder estar contigo hoy día y contigo también. Además porque el origen arequipeño, camanejo, me hace recordar a parientes de Camaná, ¿no? Los Dongo. Bueno, y yo lo único que puedo decir es que realmente Haya de la Torre fue una personalidad trascendental en la historia del Perú. El diario El Comercio, que como ustedes saben nunca fue adicto al APRA ni a Haya de la Torre, cuando tuvo que hacer una encuesta sobre el peruano del milenio, el primer lugar lo ocupó Miguel Grau, pero el segundo lugar lo ocupó Haya de la Torre. Pero analizando un poco fechas, Miguel Grau vive en el siglo XIX, porque el heroísmo de Grau se realiza precisamente durante la época de la Guerra del Pacífico en el siglo XIX. En cambio, la vida y la lucha de Haya de la Torre fue en el siglo XX. Por eso yo digo, el peruano más ilustre del siglo XIX es Grau, pero el peruano más ilustre del siglo XX es Haya de la Torre. Y trasciende las fronteras del partido, ¿no? O sea, yo creo que la personalidad de Haya no puede ser propiedad solamente de nosotros los que somos apristas, sino es una personalidad que realmente convulsionó la historia política del Perú, en el sentido que trajo un mensaje nuevo, sobre todo era el mensaje de un partido, de un gran movimiento popular que quería la justicia social, pero con libertad. Carlos, los que no tuvimos la suerte de conocerlo, a Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿qué hubiese significado su presencia ahora? Digamos, el presidente Toledo tuvo un acento muy claro sobre el tema de la descentralización. El presidente García sobre el crecimiento económico. El presidente Ollanta Humala está ahora en el tema de la justicia social. Si Haya de la Torre estuviera con nosotros hoy gobernando el Perú, ¿cuál sería su acento para los que no lo conocimos? Bueno, yo creo que el pensamiento de Haya de la Torre, las ideas principales, naturalmente actualizadas, puestas al día en este nuevo mundo globalizado, están vigentes. Yo creo que si él estuviera a cargo del gobierno hoy día, estaría implementando una vieja tesis, que es la del Congreso Económico Nacional, que fue precisamente un proyecto para lograr la concertación y colocar en una misma mesa a los empresarios privados y extranjeros, a los representantes del capital, a los trabajadores, naturalmente, que tienen derecho a opinar, y a los técnicos del Estado. Cuando hoy día vemos todos estos conflictos, ¿no?, que se presentan en el Perú, precisamente porque falta un organismo que pueda planificar el desarrollo, que pueda concertar, que pueda juntar en una misma mesa a todos los que tienen que contribuir al progreso del país. Por eso, si tú me preguntas cuál sería uno de los proyectos más importantes que Haya de la Torre podría levantar en esta hora, sería precisamente la del Congreso Económico Nacional, el Congreso de la Concertación. Otro tema que él tendría en cuenta sería la descentralización, ¿no? Él fue un hombre que siempre creyó en la necesidad de la descentralización, quizás a través de un proceso de regionalización, pero con la tesis de Javier Pulgar Vidal, o sea, las regiones transversales que tuvieran costa, sierra, selva, que tuvieran todo aquello que podía contribuir al desarrollo de una determinada zona económica. Es inconcebible, pues, una región huancavelica, una región mojegua, sí, pues, ¿no? Es imposible. Son regiones, son departamentos. Así es. Creo que realmente
como lo estás poniendo, Carlos, su mensaje pues se vuelve actual, porque justamente antes de que ingresaras estuvimos conversando con Pepe respecto a que el problema del Perú ahora no es la ingeniería, el problema del Perú no son los recursos. Bill Gates nos ha catalogado ahora que tenemos los recursos para ser considerados pronto como un país europeo. El problema son los conflictos. Y entonces, cuando tú pones esta mesa de concertación, probablemente si pudiésemos solucionar los conflictos, en este caso socioambientales, el Perú tendría la posibilidad de en muy corto plazo acabar con la pobreza. Así es. Yo me refería a organismos concretos como podría ser el Congreso Económico Nacional o el proceso de descentralización, pero las tesis, por ejemplo, sobre el trato con el capital extranjero, ¿no?, que hoy día está tan en boga, la relación con las fuerzas de dominación que existen en el mundo, ¿no? Llamémoslas como las llamemos, o algunos llamarán el imperialismo económico, la globalización o lo que sea, pero obviamente hay fuerzas poderosas con las cuales hay que saber tratar, y como decía ahí de la Torre, hay que tratar con el capital extranjero, hay que negociar con él, hay que ponerle condiciones y sobre todo hay que aprovechar todo aquello que puedan aportar para nuestro beneficio. La tesis esa famosa que repetía machaconamente en los años 70, ningún país subdesarrollado podrá salir de su retraso sin la ayuda económica y tecnológica de los países desarrollados. No hay discurso de Haya en los años 70 que no insistiera en la necesidad del capital extranjero, de la tecnología, pero obviamente orientados hacia el desarrollo y el progreso. Y ahí había una gran diferencia con respecto a los que pensaban los comunistas. Los comunistas veían al imperialismo como un gigante, como un monstruo feo, malo, que viene a hurtarnos nuestras riquezas. Víctor Raúl no, lo veía como un fenómeno económico, claro, con el cual había que tratar para sacar el máximo provecho de su obra civilizadora. Claro, esa es la ambivalencia del imperialismo, como dice, tiene su lado bueno, tiene su lado malo, hay que aprovechar el lado bueno, hay que resistir el lado malo. Era una forma de negociar con los poderes, ¿no? Inclusive en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, cuando Franklin Delano Roosevelt plantea la buena vecindad, ahí a la Torre le responde con su tesis del interamericanismo democrático sin imperio. O sea, había que dialogar, pero él decía, ¿cómo es posible que los Estados Unidos se lancen a la gran aventura de la defensa de la democracia en Europa contra el nazismo y el fascismo, y en cambio tengan aquí dictaduras militares oprobiosas que negaban los derechos humanos? Entonces, ahí la Torre entendió que era necesario tratar y dialogar. Y el otro tema, el de la integración latinoamericana. Porque para ahí la Torre no había solución a los problemas del Perú si no se daba en un contexto latinoamericano. Y desde el año 24 y desde el Congreso de Bruselas del año 27, él planteaba la necesidad inclusive de procesos subregionales. Porque cuando ahí la Torre, el año 27 en Bruselas, plantea su tesis de los 4 sectores, México, Centroamérica y el Caribe, por otro lado la región bolivariana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, Chile y los países del Plata, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, estaba prefigurando lo que hoy día pues es el mercado común centroamericano, la comunidad andina, el Mercosur. Carlos, pero mira eso, la visión, ¿no? Pero en eso yo estoy completamente de acuerdo contigo en la vigencia del pensamiento de Víctor Raúl Haya la Torre. Cuando, por ejemplo, hablas de la necesidad de inversión, yo recuerdo que cuando se habló, por ejemplo, de la carretera interoceánica y hubo oposición en el Congreso de la República ya en el 2004 para sacar adelante la carretera interoceánica por la zona sur, se recordó una frase de Víctor Raúl que mencionó cuando se quería construir la carretera panamericana. Él decía, no hay que preguntarse cuánto le costará al Perú construir la carretera panamericana. Lo que hay que preguntarse es cuánto le costará no hacer la carretera panamericana. Era un planteamiento, ¿no?, de él en todos los campos, en el campo de la educación, en el campo de la salud, en el campo de los medios de comunicación. Pero en el campo de la conexión latinoamericana, nuestro primer comprador ahora es China. El segundo es Estados Unidos. Estamos lejos realmente de articularnos con nuestros vecinos. Pareciera ser que el club de los vecinos no es precisamente el mejor club para el Perú. Bueno, hay dificultades, obviamente, la misma comunidad andina está en crisis, ¿no? Pero yo creo que el propósito, ¿no?, de integrar a nuestros pueblos como un arma para el desarrollo, yo creo que es importante. Claro, nosotros tenemos que mirar al Pacífico, tenemos la China y toda esa gran cantidad de países que de alguna manera han salido de su desarrollo bajo esquemas, naturalmente, de concertación también interna. Y bueno, yo no sé, la China, claro, es un caso especial, ¿no?, porque mantienen un sistema político autoritario, ¿no?, pero se han abierto al mundo desde el punto de vista económico. Y ahora, el Mercosur tiene serios problemas de proteccionismo, ¿no? En cambio, la Alianza del Pacífico que planteó Alan
de Chile, Perú, Panamá, Colombia y México, ¿no? Con políticas económicas, ¿no? volcadas hacia el Pacífico, sí, representan un potencial bastante serio, ¿no? Claro. ¿No? No, sí, sí, yo por ahí creo se que puede comenzar, ¿no? Ahí Por está ahí el se puede camino, comenzar, ¿no? ¿no? El camino, ¿no? Nosotros podemos insistir en el tema de la integración latinoamericana, ¿no? Pero teniendo también mucho Y realismo. la vieja tesis de Haya, ¿no? El imperialismo es un fenómeno que, obedeciendo a leyes económicas, copa y rebasa su frontera dirigiéndose de los países subdesarrollados, los cuales, obligados por una ley económica de necesidad de capitales y tecnología, estamos obligados a aceptarlos en desigualdad de condiciones, produciéndose allí los abusos característicos del capital financiero. Pero si a ese poder le oponemos un conjunto de países, entonces podemos negociar en igualdad de condiciones o en mejores condiciones. Por eso es tan importante el planteamiento de la unidad política y económica de América Latina. Pero comencemos por bloques, no necesitamos comenzar como un conjunto. Además, ¿no? ahí nosotros tenemos la experiencia del año 85, bueno, 86, cuando lanzamos la tesis, ¿no es cierto?, de no pagar la deuda externa, sino por el 10% del valor de las exportaciones, pero lo hicimos solos, o sea, enfrentándonos solos al Fondo Monetario. Una locura, eso fue una locura. Eso fue una locura. No quisiera utilizar esa expresión, pero fue un error no querer solos avanzar con nuestra bandera defendiendo los derechos del Perú. No se puede. Pero si nosotros hubiéramos podido concertar con Argentina, con Colombia, con Venezuela, con México, había presidentes amigos. Alfonsín estaba en Argentina, teníamos a Lucinchi en Venezuela, teníamos a Jaime Paz Amor en Bolivia, teníamos a varios presidentes que hubieran podido concertar, ¿no? ¿Sabes qué decía Lenin? Y eso lo repetía mucho Víctor Raúl: revolucionario no es el que se lanza contra un batallón sabiendo que va a perder, sino el que da paso atrás y regresa cuando las fuerzas se han equiparado. Claro, claro. Yo creo que ahí hubo un error, pero después el tiempo nos daría la razón, porque hasta el Papa Juan Pablo II habló de la necesidad de la reducción del pago de la deuda. Claro, el Papa no dijo a los países pobres no paguen, sino dijo a los países ricos no cobren. Pero era lo mismo. Pero la tesis, no, hoy día ya, bueno, de ese momento se ha superado, el Perú se ha reinsertado en la comunidad económica internacional, pero hay que aprender, ¿no?, las lecciones de la historia, ¿no es cierto? Tenemos que ver que solos no podemos y que hay que concertar. Bueno, ahora en el tema de la integración latinoamericana se está abriendo una oportunidad interesante con Brasil, que ha pasado a ser de la 8ª economía del mundo a ser la 6ª, y se va hacia la 3ª economía en pocos años. Es decir, ahí tenemos un gigante con el cual no hemos abierto las puertas, recién la estamos abriendo ahora con la carretera interoceánica del sur y con la carretera interoceánica del centro, que gracias a la alianza del Estado, la empresa y la sociedad está saliendo una carretera que va desde Cañete hasta Pucallpa y que va a permitir unirnos con Cruzeiro do Sul. Creo que ahí podrían volver a tomar pues fuerza. Claro, la alianza estratégica con Brasil es fundamental. Además porque compartimos pues esta zona de la Amazonía, que es el gran pulmón del mundo. ¿Y qué entonces decía Víctor Raúl de esa alianza? ¿Hablaba algo de...? Bueno, él hablaba de la necesidad de concertar con todos los países latinoamericanos y claro, Brasil, él estuvo en Brasil, ¿no? Y tuvo mucha amistad con Kubitschek justamente, con el presidente de ese país, y tuvo una buena relación con la cadena de diarios, ¿no? Él escribía para una cadena de diarios de Brasil y de eso vivía también. Ahí el actor nosotros lo conocimos con su maquinita de escribir, ¿no es cierto?, preparando sus artículos que después se difundían por todo el mundo, ¿no? Oye, pero Carlos, él es un testigo privilegiado de algunas historias y anécdotas bien interesantes. Cuéntanos algo del personaje íntimo, familiar de Haya. Bueno, yo tuve Raúl. la fortuna, que no la tuvieron los miembros de mi generación o promoción, de poderlo tratar a Víctor Raúl en Europa, en Italia, claro. Porque yo me hice aprista el año 62, militaba en el Comando Universitario Aprista de la Católica el año 63, pero yo el 64 me fui a Italia a estudiar Ciencias Políticas y regresé el 69. Pero en ese lapso yo tuve una relación muy constante con Víctor Raúl. Yo me reencontré con él en Roma el año 66, después vino a mi universidad en Turín el 67, nos vimos en Roma el año 68 cuando él no imaginaba el golpe militar del 3 de octubre. ¿Y de qué edades estábamos hablando? ¿Tú tenías...? Bueno, yo tenía, el año 66 tenía 20 años. Pues, ¿no? ¿Y Víctor Raúl? Bueno, él tenía 72, ¿no? O 71, 72 años. Y
Cuéntanos unas anécdotas. Bueno, entonces yo tuve oportunidad de conocerlo más de cerca, ¿no? De verlo en su lado humano. Este hombre de una gran cultura, de un hombre que podía disertar, ¿no es cierto?, sobre tantas cosas. Por una anécdota, ¿no? Hay tiempo, ¿no? Creo. Sí, estoy bien. Recuerdo que cuando él llegó a Turín, yo le preparé una conferencia en la universidad, en la Facultad de Ciencias Políticas, le preparé una reunión en un movimiento federalista europeo, y luego había un grupo, se llamaba el ARCSA, la Asociación de Relaciones Culturales con España, Portugal y América Latina, que dirigía una señora italiana, pero que hablaba español con el seseo típico de los españoles, ¿no? Entonces, ellos estaban contentos de poder recibir a Víctor Raúl, lo recibieron, fue una ceremonia muy hermosa, pero había una exposición de toros. Me acuerdo mucho, de cuadros de toros y todo. Y entonces, en un determinado momento, esta señora que se llamaba Mileda Darri Gobona, le dice, pues doctor Aya de la Torre, nosotros quisiéramos que usted nos hablara de toros. Y entonces, oye, Víctor volteó, me miró y me dijo, en la que me has metido. Oye, pero fue 1 hora, habló de toros. Y sí, yo me quedé, y yo lamento mucho no haber podido grabar esas cosas que uno cuando cree que la persona que tú quieres no va a morir nunca, sí, pues, y que lo tienes a tu lado, ¿no? Para siempre. Pero fue impresionante, se remontó, bueno, al Minotauro, empezó a hablar de Creta, pasó a Grecia, a Roma, habló de Ursus y del famoso el Quo Vadis, empezó a hablar, por ejemplo, de los orígenes de las plazas de toros, se sabía muy bien lo de la plaza de las ventas de Madrid, habló de su amistad con Belmonte, cuya hermana se casó con una de Cosío del Pomar, una hermana de Cosío. O sea, hay cosas así, ¿no? Que vio a Manolete en Lima el año 46. Terminó, bueno, explicando toda esta cosa de toros. Me quedé impresionado, 1 hora hablando de toros. Y al final dijo algo que a mí me impactó. Dijo, yo soy contrario a las corridas de toros, porque se ejerce pues una violencia contra un animal indefenso. Pero si yo condeno el hecho de que se ajusticie, digamos así, a un animal, pero por otro lado admiro, dijo, la audacia del hombre que se enfrenta a la bestia. ¿No? O sea, la ambivalencia de la corrida de toros. ¿No? Pero yo creo que era un hombre así, que podía pasar horas de horas hablando de temas inauditos, ¿no? Bueno, yo tengo tantas anécdotas al lado de él, por ejemplo, en mi entusiasmo ahora por la música clásica y sobre todo por la ópera italiana, nació justamente gracias a Víctor Raúl, que era un operomaníaco, ¿no? Que yo me recuerdo haber ido a las termas de Caracal en Roma a ver, por ejemplo, la Ida de Verdi, ¿no? Impresionante, ¿no? Además porque ahí en las termas de Caracalla se presenta con animales vivos, o sea, elefantes, caballos, es una cosa impresionante. Y a él se entusiasmaba con la música, el canto, era un hombre tan grande, ¿no?, en su cultura personal, ¿no? Yo lo admiraba siempre, aparte del político que lo hemos conocido, sí, el jefe del partido. Ya cuando regresé el año 69, me incorporé al Buró de Conjunciones, que era su equipo de trabajo, y estuve pues a su lado los 10 o 11 últimos años de su vida, ¿no? Mi experiencia de la constituyente, ¿no? O sea, para mí la experiencia, nosotros que hemos sido parlamentarios y que hemos visto cómo ha descendido el nivel, bueno, el de hoy ya es increíble, ¿no es cierto? Pero la constituyente fue extraordinaria, o sea, el APRA tuvo pues a Aya de la Torre, a Sánchez, a Cox, a Heisen, a Prialé, a León de Ibero, a Vallerriestra, ¿no es cierto?, a Alfonso Ramos Alba, y en el otro lado, y en el PPC está Bedoya, Laisa Grundi, Mario Polar, Ramírez del Villar, Celso Sotomarino, Cornejo Chávez, don Jorge del Prado, Genaro Ledesma. Es decir, fue lo mejor que tuvo el Perú en su contexto político, ¿no? Un lucimiento y yo tuve la suerte de estar entre los 3 apristas de la mesa directiva, porque era Aya de la Torre presidente y bueno, Sánchez vicepresidente, primer vicepresidente, Jorge Lozada Estambul fue primer secretario y yo era prosecretario bibliotecario. O sea, estuvimos al lado de Aya, ¿no? Y yo personalmente estuve muy cerca a él en el último periodo de su vida, ¿no? Ahí pude comprobar y ratificar lo que era él en su austeridad. Qué increíble, ¿no? No solamente haber ganado un sol, sino la austeridad. A propósito de la austeridad, yo recuerdo mucho que cuando tuvimos que reunirnos en la primera sesión de la mesa directiva, el oficial mayor Chacón, un gran y buen hombre, le dijo a Aya de la Torre, bueno, señor presidente, el gobierno ha puesto a disposición de los señores miembros de la directiva automóvil con chofer y dotación de gasolina. Hubo un silencio y de repente Víctor Raúl voltea y me mira y me dice, ¿no querrás carro tú?
Y no, dije yo. Entonces él dijo, los apristas renunciamos al automóvil y a todo. Alaísa Gurundi dijo, también nosotros. Y yo recuerdo que después tanto Luis Alberto Sánchez como Jorge Lozada refunfuñaban un poco. No, Jorge me dijo, voy a tener que traer mi carro de Arequipa. Bueno, yo tenía un Datsun viejo de mi papá y con eso nos movilizamos. Pero ahí en La Torre era así. O sea, la austeridad que impuso a la Asamblea Constituyente fue tremenda. O sea, transmitía es una fuente de inspiración. Murió y solo dejó sus libros como herencia y el ejemplo de una vida transparente que debe golpear como un látigo a aquellos miserables que se han enriquecido en el poder. Por eso yo digo que el gran reto que los apristas de ahora tienen es recuperar esa APRA. La APRA histórica, la APRA moral, que se abrió un surco y un camino en este país. Así es. Ahí en La Torre fue realmente ejemplar. No tenía apego a los bienes materiales. Jamás morirá, ¿no? No tenía apego a los medios, a los bienes, nada. Es decir, él era desinteresado completamente, él estaba consagrado. Yo lo veía casi como un sacerdote, ¿no? Un hombre totalmente vinculado, inclusive a su pueblo, con una mística y una fe, ¿no? Que nos infundió a todos, ¿no? Bueno, yo sigo haciendo aprista por ahí de La Torre, obviamente, ¿no? Y por sus ideas y por su ejemplo, ¿no? Para mí fue el ciclón que pasó. Muy bien, Carlos, tenemos que concluir. Oye, muchas gracias, ha sido realmente una entrevista pero muy interesante. Bueno, muchas gracias, yo quedo a disposición de ustedes siempre, y hablar de La Torre a mí me emociona además porque me recuerda esta relación filial que tuve con él. Tenemos que cortar. Y tú también tuviste, Pepe. Sí, por supuesto, tenemos que cortar, amigos, y con ustedes hasta mañana.